Bueno, es una semana por lo menos movida de lo que tiene que ver con la actividad del Congreso Nacional. Ayer juraron los nuevos diputados que asumirán el próximo 10 de diciembre, pero también el Senado tiene su actividad y nosotros vamos a tomar contacto en esta mañana con la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, a quien le voy a dar la bienvenida en esta mañana. Caro, ¿cómo te va? Buen día. Nicolás te saluda en FM10. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y por este tiempo. Por favor, gracias a vos por llamarme. Caro, ¿cómo viene la actividad en el Senado? ¿Es un momento de recambio también en lo que tiene que ver? Bueno, también se incorporan los nuevos senadores. Mira, me parece que el recambio es positivo para el país. No por algunos senadores que se van, que la verdad que en algunos casos lo lamento porque son senadores muy valiosos, pero sí por el hecho de que el kirchnerismo vaya perdiendo lugar. El kirchnerismo viene siendo máquina de impedir. Ellos no pelean por la gente, nunca pelearon por la gente, sino por su porción de poder, que es lo único que les interesa. Entonces, el hecho de que ellos vayan achicando su bloque, el hecho de que ellos de alguna manera tengan o pierdan ese poder de fuego de tratar de impedir que se hagan todas las cosas, los cambios necesarios para que avance nuestro país, creo que es algo positivo. Hoy el kirchnerismo tiene la primera mayoría en el Senado, la segunda la tiene la Libertad Avanza, la tercera la tiene el radicalismo. Después hay distintos bloques, el PRO y distintos bloques un poco más chicos, pero hoy lo bueno me parece que es que todos van a tener que hablar con todos. O sea, por un lado, el oficialismo va a tener que hablar con el resto de los bloques, porque tampoco el hecho de que tenga 20 senadores hace que tenga la mayoría de todo. Se necesitan 37 para el quórum, y 37 más 1, la mitad más 1 para el quórum, que son 37, y para aprobar una ley también. Claro. Entonces, las opiniones de todos los bloques van a tener importancia, y eso me parece que es algo que es bueno para la democracia en general, ¿no? En este movimiento y en este recambio, bueno, ¿crees que hay posibilidades de que también el presupuesto avance en esta oportunidad? Porque el gobierno de Javier Milei está con presupuestos recurridos. Yo creo que tenemos que tener presupuesto. Y bueno, tiene que haber apertura de parte del oficialismo también para eso, para permitir el hecho de que cada uno de los integrantes del Congreso o cada bloque del Congreso pueda dar opinioes y mejorar todo aquello que haya que mejorar. Y bueno, sí, yo creo que es muy importante que haya un presupuesto porque si no, a ver, ¿qué es porque la gente a veces no entiende por qué el tema del presupuesto, ¿no? Y me parece que es importante explicar cuál es el valor de eso. El valor del presupuesto es que sepamos todos los argentinos en qué se va a gastar cada uno de los pesos que todos ponemos en impuestos, ¿no? Entonces, cuando ya se sabe en qué se va a gastar todo, me parece que es algo más transparente y algo más ordenado. Cuando se estira un presupuesto anterior, que no es real, porque el ingreso es mayor y todo, termina siendo algo más arbitrario, algo más menos transparente. Entonces, el hecho de que haya presupuesto es algo muy importante. Después, bueno, todas las otras transformaciones que queremos hacer muchos argentinos, ¿no? Que por ejemplo la reforma laboral, la reforma tributaria, educativa, bueno, todas las reformas que venimos trabajando en el Consejo de Mayo y que se van a presentar el 9 de diciembre. Muchos hablan, o por lo menos también, creo que esto también se impulsa un poco desde el sector del kirchnerismo, de que la reforma laboral hace retroceder derechos. ¿Esto lo ves así? ¿Cómo lo ves? No, por lo menos lo que nosotros estamos trabajando va a ser que seguramente muchas más empresas puedan tener más empleados en blanco. Hoy hay el 50% de la fuerza laboral no tiene derechos directamente porque no trabaja en negro. Entonces no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a jubilación, no tienen derecho a seguir cobrando en el caso de enfermarse o que se lastimen. Entonces me parece que lo que están haciendo es el famoso hablemos sin saber, porque todavía la realidad es que no está. Claro. Estamos terminando de definir. Entonces
¿Cómo pueden hablar de estar en contra de algo que todavía no está? En todo caso, si hay algo en lo que no estén de acuerdo, cuando eso vaya al Congreso, van a poder opinar y van a poder votar y se va a jugar todo con mayorías. Entonces es probable que, como te decía recién, ¿no? Como nadie tiene la mayoría absoluta, se va a tener que escuchar absolutamente a todos. No es algo que se vota a libro cerrado como hacía el kirchnerismo durante tanto tiempo. Claro. No nos olvidemos de esa parte. Entonces, me parece que el ámbito de discusión es el Congreso, es donde estamos representadas las provincias, donde está representada la nación entera y con las fuerzas que la gente votó. Porque eso no es más que lo que la gente votó. Claro. ¿En qué quedó el proyecto? Porque tengo en vista acá un proyecto que vos habías presentado para penalizar las falsas denuncias por violencia de género. Porque es como que están los dos extremos, ¿viste? Está lo que realmente sucede, que hay casos de violencia de género y lo conocemos y lo sabemos, pero también hay mucha gente que ha terminado privada de su libertad, que está inclusive privada de su libertad, presa, por denuncias que a lo mejor todavía o fueron falsas. Exactamente, Nico, y te agrego más, gente que se ha suicidado por esa razón, porque fueron cancelados socialmente. Hay chicos jóvenes que yo he estado con mamás de chicos que se han tomado esa terrible decisión de quitarse la vida por una falsa denuncia, en donde quizás la persona que lo denunció falsamente termina arrepintiéndose, pero luego de la muerte. Entonces, ¿para qué sirve ese arrepentimiento? Más que para limpiar un nombre, ¿no? Pero después de la muerte. Entonces, no es justo realmente que una persona que le miente al sistema y que arruina la vida de una persona y de familias enteras, termine saliéndole gratis eso. Me parece que los argentinos todos tenemos que ponernos de acuerdo en que las falsas denuncias no pueden existir, porque no estamos hablando de denuncias verdaderas, estamos hablando de las falsas. Yo soy defensora de las mujeres y de los derechos de todas las personas que sean vulnerados, pero me parece que acá, si estamos hablando de que alguien está en contra de que no existan falsas denuncias, porque estás a favor de la mentira. Claro. Y me parece que eso es gravísimo. Te digo más, cuando lo hemos discutido en varias oportunidades en comisiones, el kirchnerismo ni siquiera se presentó a discutirlo. O sea, no es que se presentan, discuten, le quieren sumar sus aportes y eso, que vos decís, bueno, si le quieren sumar aportes es porque están de acuerdo con que la mentira sea penada, pero quieren resguardar algo que ellos consideran que no se está resguardando en el proyecto. Bueno, no, ni siquiera se presentan. Entonces es como lo de las leyes laborales que estábamos hablando recién, el me opongo por oponerme. Entonces eso me parece que tiene que terminar. ¿En qué está ese proyecto? Bueno, yo tengo el compromiso de parte del oficialismo en que va a ser incluido dentro del nuevo Código Penal. O sea, claro, las falsas denuncias lo hemos logrado después de tantos años de venir trabajando en eso, porque desde 2022 que presentamos por primera vez ese proyecto. Sí, que vos estás al frente de ese proyecto. Sí, y con scratches, con todo lo que nos hicieron en un principio, ¿no? Hoy, bueno, hay un cambio de era, hay un cambio en la gente y todo, y además al conocerse tantos casos de falsas denuncias, algo que creían que al principio que era algo descabellado, que iba en contra de los derechos de las mujeres, la gente hoy se está dando cuenta, hombres y mujeres, que eso no es así, que vamos en favor de las mujeres que realmente tienen denuncias verdaderas, porque nada más espantoso que banalizar una verdadera causa noble, que es la de las mujeres vulneradas en su integridad física, ¿no? Claro. Entonces, nosotros vamos a defender a esas mujeres porque lo que queremos es que los recursos del Estado estén para defender a esas mujeres, no para perjudicar a otras personas. Claro, vos sabés que hoy promocionábamos que íbamos a estar charlando con vos y lo que nos llamó la atención es que recibíamos muchas preguntas sobre este proyecto. Gente que le ha pasado, e inclusive te voy a decir a sacerdotes que le ha pasado de recibir falsas denuncias. Sí, sí, exactamente, y lamentablemente es algo que se utiliza como método de extorsión y de venganza, y no solamente de parte de mujeres a hombres, también de hombres a mujeres, porque no son solamente las mujeres las que tienen oportunidad de mentir, sino también los hombres cuando no hay consecuencias al respecto. Entonces, tenemos que de una vez por todas ponernos del lado del bien. El bien es que realmente nadie mienta
O sea, para que una persona sea condenada, según el proyecto mío, por falsas denuncias, esa persona tiene que demostrarse que no fue un error, que no fue algo que, no sé, fue engañada o esa persona o fue manipulada por un tercero, sino que esa persona lo hizo a sabiendas de que lo que estaba haciendo era falso. Claro. Entonces, no es tan sencillo demostrarlo, pero me parece que es una forma de resguardar a aquellas personas que realmente son vulneradas y que a veces no pueden encontrar las pruebas, ¿no? Y al mismo tiempo de aquellas personas que no pueden demostrar que no hicieron lo que no hicieron. Claro, o sea, lo que se invierte muchas veces es la carga de la prueba. Y vos te metiste en un tema heavy, porque realmente hablar de esto, nadie hablaba de las falsas denuncias y sabíamos todos que existían. Sí. Mira, a mí me pasó una vez en una nota con un periodista, con Tenenbaum, en donde él se manifestaba con bastante vehemencia en contra mío personalmente y en contra del proyecto. Y cuando empecé a hablar con él, una de las cosas que le dije es que el día anterior, donde se había manifestado con palabras bastante desafortunadas respecto de mi persona y del proyecto, él decía que eso no existía y las personas que estaban en su mesa, que eran 4 o 5 colegas, todos conocían al menos a una o a 2 personas que habían sido víctimas de falsas denuncias. Entonces no podemos decir que no existe algo que tenemos empíricamente, o sea, en la práctica y en la realidad, conocidos o personas allegadas que son víctimas de eso, ¿no? Que no haya hoy algo oficial en cuanto a estadísticas no significa que no exista. Significa que nadie se tomó el trabajo de generar estadísticas oficiales, porque muchas veces esas causas no es que se le pone un sellito que dice falsa denuncia cuando se cierra. Muchas veces las personas que son falsamente denunciadas son de alguna manera obligadas a firmar un juicio abreviado para evitar ir presas. Entonces terminan en algo que es espantoso, que es terminar aceptando que cometiste un ilícito que no cometiste para no ir preso. Claro. Entonces eso también es una locura, porque esa persona queda socialmente totalmente cancelada y hay muchas personas que no quieren hacer eso por su honor y porque no han hecho eso de lo cual las acusan a esas personas. Y bueno, terminan siendo presas. Hace poco, vos vas hablando y yo me voy acordando de todo lo que fue pasando. Hace poco se conoció la noticia de un papá que había terminado preso porque la madre había influenciado al hijo para que lo denunciara por abuso y nunca sucedió eso. El caso Ghisoni seguramente es el que hablas vos porque es el que tuvo mucha repercusión pública. Y ese caso, mira, se supo la verdad y ese hombre terminó limpio de todo y amigado de alguna manera con su hijo, que cuando era chico había sido vulnerado por su madre, metiéndole versiones y cosas en la cabeza que no habían sucedido, gracias al evento que hicimos a principio de este año en el Senado de la Nación, de falsas denuncias. Un evento en donde tuvimos que dejar a mucha gente afuera porque la cantidad de gente que venía era impresionante, la cantidad de gente que se anotaba. Mira, la gente del Senado, que quizás hace un montón de años que trabaja ahí, que trabajadores del Senado, trabajadoras del Senado, que hace 20 años que trabajan ahí, me decían, nunca en mi vida vi esta cantidad de gente acá. Y nosotros decíamos, y la cantidad que quedó afuera, por eso lo tuvimos que poner en mi canal de YouTube en vivo para que la gente pudiera desde el interior del país acceder a poder ver lo que estaba sucediendo. Bueno, gracias a ese evento en donde el hermano de Tomás Ghisoni habló y contó su experiencia y contó que él no se había dejado manipular por su mamá, porque él era un poco más grande, él tenía ya creo que 12, 13 años en ese momento, él se había ido con su papá. Y contó toda su experiencia. Bueno, ese video, como todos los casos, se fue viralizando a través de las redes sociales y llegó a verlo Tomás Ghisoni, que es el que sí había sido manipulado por su mamá, porque era más chiquito en ese momento, pero que había muchas cosas que no le cerraban de lo que había estado viviendo, silencios que no entendía. Y ahí fue que Tomás tomó la decisión de hacer ese video que se hizo tan viral contando lo que le había pasado. Y hoy ya empezó a reconstruir esa relación con su papá,
y volvió a tener la relación que tenía antes con su hermano, y bueno, y terminan denunciando. No sé si la denunciaron a la mamá, porque ellos tampoco quieren que su mamá vaya presa, porque su mamá y la quieren también. Pero sí hay una causa que se le sigue a esa persona, ¿no? Me Fíjate decían, lo importante que es visibilizar, Nico, eso, No, a es que- eso quiero apuntar. Es que a eso voy, yo digo, ¿por qué y también acá estoy haciendo también un mea culpa nosotros, ¿no? Los medios de comunicación, ¿por qué nosotros los medios de comunicación no tratamos y no hablamos de estos temas? Bueno, yo hace un montón Por que miedo. quiero poner esto Nico, que por quería miedo. charlar con vos. Por miedo, porque yo te explico lo que pasa. Durante mucho tiempo nos dijeron que el Hermana Yo Te Creo era la única versión existente. Y yo creo que fue bueno en un principio el Hermana Yo Te Creo, porque había que visibilizar en un principio que las mujeres llegaban a una comisaría golpeadas y se le reían en la cara. Y no eran tomadas en serio y nadie las ayudaba. Entonces, eso fue bueno en un momento. Ahora, pasado cambiado ese paradigma, se entró en otro paradigma muy peligroso también, que es el Hermana Yo Te Creo y no pregunto más nada. Te creo y meto presa a la otra persona. Yo creo que tenemos que, como en hoy estamos rompiendo ese nuevo paradigma también nefasto, y tenemos que generar el Hermana Yo Te Creo, pero también investigo. Claro. A partir de esa situación. Investigo para ver si estás diciendo la verdad. A una mujer, a un hombre, que se le hagan pericias psicológicas no solamente a la persona denunciada, sino también a la persona denunciante, porque hay personas que son denunciantes crónicas, hay personas que quizás cuando recién empiezan a denunciar cuando hay un juicio después del divorcio por la tenencia de los chicos o por una cuota alimentaria. Entonces, tanto hombres como mujeres en la pelea por los hijos a veces terminan haciéndose falsas denuncias entre ellos, y los que terminan perjudicados, más allá de los adultos, son los niños, y terminan siendo vulnerados los derechos de los chicos porque no pueden ver o a su papá o a su mamá por una falsa denuncia, o a sus abuelos. Claro. No sabes la cantidad de abuelos impedidos que hay desde hace muchos años, 7, 8, 10 años, impedidos de ver a sus nietos. Entonces, eso tiene que terminar, porque vulnera los derechos de las mujeres, de los hombres y principalmente de los niños. Vos sabés que hace poco me decían uno de los jóvenes que van a los boliches, te estoy hablando de personas de 20, 21 años, me dicen, yo no le pienso decir ni a una mujer, ni me le acerco, porque donde me le acerco y no le gusta, se enoja, te clava una denuncia. O bueno, cuando te acercás y hay, o sea, quizás que no es que no le gusta que te acerques, sino la situación de que, no sé, de un rechazo o lo que sea hacia esa mujer también termina en eso, porque eso fue lo que pasó en el caso en el sur del país, en donde la mamá vino. Recuerdo mucho ese caso, tuvimos otros casos de gente que se había quitado la vida, incluso en nuestra provincia, pero recuerdo mucho esa mamá que vino llorando en el evento que hicimos a principios de este año, en el mismo salió el caso de Guisoni, que contaba que su hijo había sido denunciado porque tenía una amiga que él la había rechazado esa chica se había enamorado de él y él la había rechazado, y entonces ella le hizo una falsa denuncia de abuso, y ese chico fue cancelado socialmente, no fue preso y se quitó la vida. Y después esa chica pidió disculpas, pero ya se había quitado la vida. Es tarde, claro. Claro, ya es tarde. Y si aparte también perdón, Caro, también es tarde. Sí, por favor, no. Para aquellas personas, para este papá que estuvo preso, el caso que contábamos recién, y perdió todo el tiempo de crecimiento de sus hijos. 3 años, y además médico ginecólogo. Vos imagínate, ¿quién se va a querer atender con un médico ginecólogo que tiene una denuncia de abuso sexual hacia sus hijos? O sea, le arruinaron la vida, le arruinaron la carrera, estuvo 3 años preso. Y perdió el contacto con sus hijos. Hay uno de los hijos que es más chiquito, que todavía creo que, según tengo entendido, todavía no logró recuperar el contacto. Sí, con este chico que hoy ya tiene 19 años, Tomás, que fue el que se dio cuenta que había sido manipulado durante todo ese tiempo, ¿no? Claro.
Vos sabés que, mira, estamos hablando y llegan un montón de mensajes. Dice, hay jueces feministas que impulsan estas denuncias falsas también, dicen. Sí, y abogados, hay negocios montados al respecto. Hay peritos, hay denuncias falsas llave en mano. Salió incluso en el diario La Nación una nota de Gustavo Carabajal hace un tiempo, cuando fue todo el tema Guisoni, hablando justamente de eso, ¿no? De una investigación periodística que se hizo al respecto. Y lamentablemente eso sucede. Y muchas veces la mujer es engañada por estas verdaderas mafias o asociaciones ilícitas entre profesionales que le empiezan a inculcar la idea de que su hijo o su hija fue abusada sexualmente por el padre, y esa mujer no es que quiera hacer una falsa denuncia, sino que le dicen que esto sucedió, y obviamente como mamá vos vas a proteger a tu hijo. Claro. Y tiene que ver todo con un gran negocio, porque obviamente que la justicia penal es cara, porque la persona se juega la libertad, ni más ni menos, ¿no? Entonces muchas veces hay gente que no puede ni siquiera acceder a pagar a un buen profesional, o hay personas que no pueden tampoco porque no son personas con una vulnerabilidad que implique que pueden acceder a un defensor oficial. Entonces están en el medio de las dos situaciones y pierden todo lo que tienen. Pierden absolutamente todo lo que tienen, y eso tampoco es justo. Que esto y este proyecto no quiere decir que aquellas situaciones de abuso que son reales no se castiguen. Inclusive creo que también hay un proyecto de ahora la senadora electa Patricia Bullrich para endurecer las penas también, ¿no? No, Patricia está apoyando mi proyecto respecto de eso, y tengo el compromiso de ella de que el proyecto nuestro va a llegar al Código Penal nuevo. Eso es algo que venimos trabajando. Imagínate que lo vengo trabajando desde 2022 al tema, cuando era bastante impopular hablar de este tipo de cosas. Sí, pero pasa que alguien lo tiene que abordar a estos temas, y en definitiva, como vos bien decías al principio, sí, ahí estás por el voto de la gente. Y además muchas veces el miedo, a ver, vos decías, nosotros como periodistas, ¿no? Yo también soy periodista. Sí. Y muchas veces nos han explicado, nos hemos comido esa curva, y cuando hablamos de un caso, esto me lo hizo ver Guillermo Pardini. Yo no sé si vos te acordás de Guille. Guille es un periodista de espectáculos que estuvo en Intrusos, tenía una carrera impresionante hasta que tuvo una falsa denuncia. Y durante 6 años perdió todo. Tuvo que vender hasta la cafetera, amigos le llevaban cosas para que venda, terminó trabajando para una aplicación de llevar gente y traer gente, una de las más conocidas. Ahora poco a poco volvió a los medios y todo, pero imagínate, en un medio de comunicación, a vos te puede pasar también, Nico. A cualquiera nos puede pasar. Y a cualquiera, ¿entendés? Que alguien, para sacarte del lugar o para extorsionarte, te hace una falsa denuncia, y de aquí a que vos demostrás que sos inocente, pasa un montón de tiempo, perdés absolutamente todo lo que tenés, y ¿quién te devuelve esa vida? Nadie. ¿Quién te devuelve el que por la calle no te miren y digan, ¿y si es verdad? ¿Me entendés? Es muy grave eso. Sí. Y Guille lo que me hizo ver en este evento, en el mismo de Guisoni, lo que dijo es que los medios de comunicación, muchas veces cuando tratamos un tema, hablamos de la víctima. Cuando se habla de la víctima, se está hablando tácitamente de un victimario. Y quizás todavía no está comprobado que haya una víctima y esa sea la víctima y la otra persona un victimario. Entonces, cuando hablamos de, porque la víctima de abuso, estamos de alguna manera tomando partido e influyendo sobre la opinión pública respecto de una situación que no se conoce. Entonces, tenemos que empezar a hablar de denunciante y denunciado, como para que de alguna manera tener una postura más neutral ante una situación que todavía se desconoce. Claro. Creo que por allí hay un proyecto para, más allá de que lo que te decía de endurecer penas también, que sean imprescriptibles estos casos. A mí me parece imprescriptible los casos de qué. De abuso sexual. A mí me parece bien que los casos de abuso sexual reales sean imprescriptibles. Yo, de hecho, presenté un proyecto de ley hace varios años y no se quiso tratar, para que los casos de abuso sexual infantil sean imprescriptibles.
Me acuerdo en el caso de Juan Pedro, Sí. de nuestra ciudad, bueno, de Rosario, él contó un caso terrible en donde, bueno, las personas están libres de culpa y cargo, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que escuchando ese caso y tantos otros más, presento este proyecto de ley. Bueno, hasta ahora no se quiso tratar. Ojalá que con todo el nuevo impulso se termine tratando, y si no, que en el nuevo Código Penal se dejen como imprescriptibles. Una de las preguntas que me queda hacerte es, bueno, ¿cómo es tu relación con el gobernador de la provincia, de nuestra provincia, Maximiliano Puyaro? Muy buena, excelente. Uh-huh. Con todo el gobierno provincial mi relación es excelente. Yo siempre desde el Senado escucho absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra provincia, lo charlo con ellos, con el gobierno, porque me parece que es importante tener la visión del gobernador, que es quien está al frente de las decisiones importantes para nuestra provincia en los temas que atañen directamente a la provincia, ¿no? Apoyé el proyecto de los gobernadores respecto de los ATN y todo aquello que tiene que ver en forma directa con la provincia lo apoyo, porque creo que, y lo hablo con el gobernador o con los diferentes ministros, porque me parece que son los que mejor conocen cada una de las situaciones, más allá de que todos recorremos la provincia, yo también recorro la provincia. Son cosas que se tienen que trabajar en conjunto. Sin duda que si te pregunto un desafío para el 2026 es uno de este proyecto que charlábamos hace un ratito, ¿no? Mira, muchos. Este es un proyecto que yo lo vengo peleando. Después cuando empezó a ser popular, se quisieron subir todos. Como Claro, pasa siempre como en pasa todo, siempre, ¿viste? sí. Los que lo tratamos desde el principio, cuando era impopular, y lo hicimos con valentía realmente, porque sufrimos bastantes escraches, como te decía al principio. Yo lo que quiero es que salga, de la manera que sea, que salga. Cuando me refiero a todos los que se quieran subir, que se suban. Buenísimo, porque lo que más me importa acá es que se haga justicia, y que la justicia sea real, y que los jueces apliquen la ley correctamente, y que los derechos y las garantías de las personas a ser escuchadas no se vulnere, y que no se invierta la carga de la prueba, ¿no? ¿A qué me refiero con invertir la carga de la prueba? En Argentina, según nuestras leyes, vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en estos casos, sos lo que culpable. termina pasando es que sos culpable hasta que demuestres tu inocencia. Claro. Entonces ahí se está invirtiendo la carga de la prueba, y eso no es justo. ¿Y algún próximo proyecto, desafío para el 2026? Bueno, a mí me gustaría que las leyes laborales que estamos preparando en el Consejo de Mayo salgan. Pueden salir hasta inclusive mejoradas, porque una vez que entra al Congreso eso empieza a debatirse y cada uno de los bloques puede hacer sus aportes, pero eso es un desafío importante. Y después, bueno, la verdad que yo he presentado tantos proyectos a lo largo de estos años. Creo que fue uno de los despachos que más proyectos ha presentado, y todos proyectos que tienen que ver con necesidades directas de la gente. Un proyecto que para mí es un sueño que salga, pero hasta ahora no hemos tenido demasiado voluntades para aprobar, es el de la defensa de los derechos de los animales. Uh-huh. Que creo que es algo que a la sociedad entera, o a la mayoría de la sociedad, nos importa, pero a veces la política termina mirando para otro lado en esos temas, ¿no? Pero bueno, son un montón de proyectos que tienen que ver con la producción, con la defensa de la gente y de los... Mira, si vos agarrás mi página, viste que en el Senado, vos podés agarrar la página del Senado y ver los proyectos que presentó cada uno de los senadores, y vas a ver que hay un montón de proyectos que tienen que ver con la seguridad, con la tenencia de armas, con la tenencia de armas irregulares, con un montón de temas que después, bueno, algunos han sido tomados incluso por el oficialismo y lo han presentado como propios, y bienvenidos.
pero nosotros venimos trabajando muy duro y así vamos a seguir hasta el último de mis días como senadora. Esto es importantísimo, la charla con los senadores y con los diputados, que a veces no son los que mayor relevancia en los medios tienen, pero realmente es importante poder charlar con ustedes porque es donde se forman el marco regulatorio de todo. Y allí también es lo que vos me decías. Yo presenté proyectos basados en las necesidades de la gente también y de, por supuesto, tu provincia, la que representás en el Senado. Totalmente. Mira, mi primer proyecto de ley fue había habido una tormenta terrible en nuestra provincia, en donde se había llevado cultivos y todo, y fue justamente durante el kirchnerismo, me acuerdo en ese momento. Mi primer proyecto de ley fue de ayuda para esas zonas de nuestra provincia. Después presentamos el proyecto también de emergencia vial para la provincia de Santa Fe, que todavía, me gustaría que el oficialismo tome la posta en empezar a arreglar las rutas nacionales, que tenemos un problema enorme con eso. También el proyecto de emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe, que se lo presenté durante el kirchnerismo, antes del cambio de gobierno, y cada sesión iba diciendo la cantidad de muertos que teníamos nosotros, especialmente en la zona del departamento de Rosario. Afortunadamente eso con el cambio de gobierno ha cambiado bastante. Obviamente que todavía no podemos hablar de una batalla ganada, porque contra el narcotráfico nunca es una batalla ganada, sino que son pequeños avances que se van haciendo que son muy representativos porque tienen que ver con la vida de las personas, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, en su momento hemos estado con ese tema. La verdad que te juro que si tuviera que hacer un relevamiento de todos los proyectos, te invito a que lo hagas, a que cualquier persona que tenga interés. Vos sabés que estuve recorriendo un poquito ahí tu página y estuve mirando antes de charlar con vos, y creo que la verdad que por eso te digo, es muy nutriente. Muy bien, eso habla muy bien de vos como periodista, porque viste que a veces uno habla con algún colega que no estudió antes. No. Pero uno tiene que estudiar al entrevistado antes, está muy bien. No, pero aparte me gusta porque digo, esta es la posibilidad de preguntarte y de que te tomes este tiempo. Para nosotros es re valioso, estamos hace más de media hora hablando contigo, y es re valioso porque sabemos que hay muchos proyectos que se traban en las cámaras, y bueno, también saber por qué, ¿no? Recién lo decías vos. Bueno, hoy hay un compromiso de que uno de los proyectos que más relevante tenés ahora es de las denuncias falsas. Bueno, creo que es una oportunidad también para poder reflotar y sacar todos estos proyectos que quedaron ahí en agenda y que realmente benefician, en este caso, no solo la provincia de Santa Fe, sino a toda la República Argentina, porque las denuncias falsas están en toda la República Argentina y es un hecho y sucede. Así que... Mira, Nico, sí. Yo te voy a dar otro ejemplo. Yo creo mucho en el diálogo, realmente, y en los acuerdos, más allá de los partidos políticos, porque creo que hay problemas que tenemos en Argentina que tienen que ser transversales a los partidos políticos. Yo no sé si vos te acordás el proyecto que presenté yo en su momento y que fui muy criticada también en ese momento por ese proyecto, que era la prohibición de venta de niños en Argentina. Sí, me acuerdo. Bueno, Argentina sigue sin tener eso. Argentina sigue en este momento con la lupa internacional al respecto, porque hace 13 años fuimos sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener una legislación al respecto, y aunque no es que está permitido, en las leyes penales, lo que te puede contar cualquier abogado penalista, si no existe la figura exacta, es muy difícil llegar a personas presas por ese delito, porque se las busca por otros lados, pero no termina siendo el delito exacto. Entonces es muy importante que esto se apruebe. Logramos que en el Senado se apruebe por unanimidad, o sea, la media sanción de esa ley ya existe. Unánimemente el Senado aprobó. O sea, hasta los kirchneristas aprobaron el proyecto de ley que había presentado al respecto. Ahora falta que diputados, que no sé por qué se está tomando tanto tiempo, porque ya hace más de un año y pico que aprobamos en el Senado, pero que diputados también apruebe ese proyecto para que sea ley y que tengamos una ley por la cual Argentina como país está sancionado. Claro. Entonces me parece que también es importante que, viste, a veces las cosas van pasando y uno se mete en la coyuntura y en los temas del día a día y van quedando atrás temas que también son muy importantes, porque la venta de niños existe
y lamentablemente hoy aquellas mafias, ¿no?, que se dedican a ese tipo de cosas siguen trabajando en forma prácticamente impune, porque se los busca. Obviamente la justicia trata de buscarlo por otras figuras que sí existen, como el tema de la trata de personas, pero no es trata de personas, es venta de niños, ¿entendés? Entonces no terminan llegando a buen destino, y nosotros necesitamos tener una ley al respecto. Así que intimo de alguna manera, o les pido a los diputados que traten ese proyecto de ley antes de que se caiga, porque ya teniendo media sanción sería una pena, y habiendo siendo sancionada esta media sanción por unanimidad en el Senado, sería una pena que diputados no le termine de dar el visto bueno para que tengamos esa ley. Bueno, realmente, Caro, ha sido un placer realmente hablar con vos, conocer todas estas propuestas, estos proyectos, un poquito también lo que se viene. Me quedaría una pregunta un poco política hacerte, que es, ¿te pasarías a La Libertad Avanza? Y pasa que últimamente me vienen preguntando eso, porque hay como operaciones. Hoy no hay necesidad de pasarse a ningún lado. Yo soy de un partido, yo entré por ese partido, si bien no estoy afiliada a ningún partido político, porque yo vengo de afuera de la política, no vengo de la militancia ni nada. Yo soy periodista como vos, y como tantos otros que algunos han dado el paso de pasarse a la política, y yo estoy en la política para generar cosas buenas para los argentinos y con nuestra visión de los periodistas, que tenemos un contacto directo y cercano con la gente, tratar de llevar esos temas y tratar de impulsar todos esos temas que afectan directamente a las personas que queremos proteger, a las personas que representamos. Entonces yo estoy para apostar y aportar siempre las mejores ideas a los partidos que existan. Yo soy radical y no me voy a pasar. No tengo intenciones, no tengo ninguna expectativa de pasarme a ningún lado. Pero digo, hoy trabajo codo a codo también con el oficialismo en el Consejo de Mayo, y tengo buena relación con la gente del PRO, tengo buena relación con la gente de la coalición cívica, con todos aquellos que hemos integrado Juntos por el Cambio, que es la coalición por la cual yo ingresé al Senado de la Nación. Así que yo no tengo necesidad de pasarme a ningún lado. Yo mi necesidad es de hacer que las cosas cambien, que las cosas mejoren en Argentina, y todos los granitos de arena que pueda poner para eso voy a estar para aportar. Nos están escribiendo muchas personas sobre las falsas denuncias. ¿Hay alguna forma de que puedan contactarse con vos a través de tus redes sociales, estimo? Mira, a mí, yo encantada siempre de recibir todos los mensajes. Yo recibo cerca de 400 mensajes por día por esos temas. Claro. Obviamente, yo lo que les digo siempre es que lamentablemente yo no soy abogada, ni puedo representarlos en ese sentido, y que como legisladora, que es mi trabajo, y periodista al mismo tiempo, pese a que no estoy ejerciendo porque sería estar de los dos lados del mostrador, lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo, que es impulsar desde el año 2022, desde que esto era totalmente impopular, impulsar esto. Que se hable, que se sepa, que la justicia tome conciencia, que se desarmen todas las mafias que hay alrededor de todo esto, que le arruinan la vida a tantas personas. Entonces yo no tengo ningún problema con que la gente me escriba, y se los agradezco un montón el interés en esto, pero la verdad es que yo, pese a tratar de contestar la mayoría de los que pueda, porque a veces contesto 400 y aparecen 400 más y lleva un montón de tiempo, lo que hago es lo que puedo hacer. Y muchas veces me cuentan casos que son terribles realmente. Sí. Y a veces no me quiero meter en la casuística en cada caso, porque es imposible de la cantidad que hay. Pero termino, viste, como soy con esto, viste, que uno es periodista y que me angustia mucho que haya personas privadas de su libertad o que tengan la posibilidad de perder la libertad por una injusticia. Me termino metiendo muchas veces en los casos. Pero bueno, a veces es imposible de abarcar, Nico. Claro. Sí, así que la gente me puede escribir a través de las redes sociales. Tengo un mail que está puesto en mi Instagram, que es @carolosada. También me pueden escribir, pero sepan que lo que yo puedo hacer es lo que estoy haciendo. O sea, mi posibilidad hoy es la de ser legisladora nacional e impulsar lo máximo posible esto, y no voy a claudicar.
porque no claudiqué cuando esto era totalmente impopular y me escrachaban a través de todos los medios posibles, tampoco voy a claudicar ahora. Así que esto va a terminar siendo ley. Caro, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste, realmente fuiste muy gentil, agradecerle a tu prensa también, que es muy gentil a la hora de atendernos, y seguramente desearte que tengas un excelente 2026. Bueno, te agradezco a vos, Nico, y te mando un beso y gracias por el interés en estos temas. Un abrazo enorme y un beso. Hasta luego. Un beso. Gracias. Carolina Lozada, senadora nacional, una charla extensa, hablamos absolutamente de todo. Es una nota que veníamos buscando hace muchísimo, de charlar con ella, de poder poner en agenda estos temas también, de los que muchas veces no se hablan, o de que no sabemos qué hace un senador, qué hace un diputado. Bueno, nosotros buscamos eso también, y que, como verán, siempre intento la posibilidad de sacar algún senador, algún diputado, alguna diputada, alguna senadora, en este caso Carolina Lozada. Temas interesantísimos para charlar y para saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? También, más allá de lo que se muestra o de lo que se ve en los medios de comunicación, nosotros también desde nuestro lado buscamos visibilizar todos estos proyectos que hoy contaba y narraba Carolina Lozada, senadora de la Nación Argentina. 57 de las 10 en todo el territorio nacional.